Bendiciones, hermanos y hermanas de Radio Fe Carismática Católica, en este su espacio Ríos de Adoración, donde reflexionamos sobre la palabra de Dios, sobre el libro de los Salmos que ya hemos comenzado, pero que hemos hecho un alto en el camino para dar la introducción a la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A pedir Espíritu Santo para que Él venga a iluminar este encuentro de oración, este encuentro de gracia y este encuentro de salvación y de restauración de nuestro interior a través de la santa palabra de nuestro Señor. Ven Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos, llénanos totalmente de ti. Llénanos totalmente de tu gracia, permite que nuestros corazones sean llenos totalmente de ti, que nuestros corazones, Señor, estén renovados en tu santa presencia, que podamos, Jesús, alabar y bendecir tu santo nombre, glorificarte, alabarte. Ven, Espíritu Santo, queremos ser llenos totalmente de tu santa presencia, llenos de tu santo poder, que tu poder se manifieste en nosotros, que ese poder, Señor, obre en nuestros corazones, porque tú eres un Dios de victoria, porque tú eres un Dios de gloria. Espíritu Santo, obra para que en este día la palabra, todo lo que vayamos a estudiar en este día, nuestro corazón se abra a tu presencia, nuestro corazón esté abierto a tu palabra totalmente, que podamos ser vasos de honra para darte toda la gloria, la honra. Espíritu Santo, nos ponemos en tus santas manos, Señor, para alabarte, bendecirte, glorificarte, Señor, bendecir tu nombre y proclamar tu grandeza, porque tú eres grande, maravilloso, Señor, porque eterna es tu misericordia por encima del dolor, por encima del sufrimiento, por encima de la escasez. Tú estás vivo, Señor, tú te glorificas, tú estás en medio del desierto, de nuestras adversidades, Señor, tú nos amas, tú nos bendices, Señor. Gloria, alabanzas a ti, Señor. Mira cada hermano que escucha, Señor Jesús, esta oración, este tiempo, Señor Jesús, junto a tu palabra, este conocimiento, Señor, que tú nos das para poder glorificar y exaltar tu maravilloso nombre, proclamar tu grandeza, proclamar tu majestad y reconocerte a ti como nuestro Señor, como nuestro protector. Señor, acompáñanos, Señor, acompáñanos, Espíritu Santo, acompáñanos, Virgen Santísima, con tu gracia, Virgen Santísima de la alta gracia, tú que intercedes por nosotros, Madre, tú como nuestra protectora y patrona de nuestro canal Radio Fe Carismática, Virgen de la alta gracia, bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecie nuestras súplicas en nuestras necesidades, mas líbranos de todo peligro. Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos y hermanas, seguimos en este estudio dando gracias al Señor. Si es la primera vez que nos escuchas, te invitamos a ir a al tema número 1, este es el número 5. Hemos hecho una modificación ya en nuestra imagen en pantalla. Usted puede ver el número de la serie que está, del tema en el que estamos tratando. Estamos en la continuidad, mis hermanos, y ya hemos dado una introducción sobre la Biblia, sobre los libros que tienen, sobre las secciones que tiene cada libro, y ahora nos encontramos específicamente hablando acerca de Israel, pueblo de Dios. Hemos hecho diferentes consideraciones. Es un tema un tanto elaborado, pero pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, porque es un contenido un tanto difícil. Hay que estar constantemente en estudio, es un estudio muy avanzado y nosotros tratamos de hacerle una síntesis para que usted tenga una idea, porque así como le hemos dicho con anticipación, estos temas conllevan mucho desarrollo, mucha historia, y nosotros lo que hacemos aquí en el canal es darle así una síntesis, un parafraseo, una reflexión sobre la historia de la Biblia, su transformación, sobre todo esta catequesis, que es una catequesis que nosotros hacemos desde el alma, desde el corazón, apegados a la gracia del Señor y al amor de Él. Así que recuerde dejar me gusta, compartir,
seguirnos si aún no nos sigues y que Dios les siga bendiciendo, invitarles siempre a nuestra oración diaria. Bendito sea el nombre del Señor. En nuestra pestaña de comunidad puede encontrar los horarios según el país desde donde nos escuchas. Nos hemos quedado, hermanos, hablando acerca de que ya el pueblo de Israel, lamentablemente hacia el año 587, cuando la caída de Jerusalén, ocurrió el gran desastre de lo que fue el destierro. Los judíos supervivientes del desastre de la ciudad de Jerusalén fueron llevados por el rey Nabucodonosor a Babilonia, donde tienen que vivir en unas condiciones muy miserables. Y esa situación de destierro en Babilonia se prolongó durante casi un siglo. Israel comenzó a vivir en una calamidad, en unas situaciones, fueron dirigidos y gobernados, estuvieron ahí. Es importante que nosotros sepamos que al pueblo de Israel le pasó esto por no escuchar la voz de los profetas. Por no escuchar la voz de los profetas. Y después del destierro, nosotros sabemos que prevalece mucho la lectura, la literatura sapiencial, esos escritos de los sabios, el libro de los proverbios, Job, el cantar de los cantares, los salmos. Entonces, vamos a seguir hablando qué ha pasado. Ya nosotros sabemos lo que aconteció en el tema anterior, lo hemos visto. Ya luego, en el año 330 a.C., Alejandro Magno se apoderó de Palestina. Ya usted sabe lo que era Palestina, lo que es Palestina. Y lo que hizo Alejandro Magno, hermano, fue unir ese territorio de Palestina a su imperio. Entonces los israelitas pasaron de un dominador a otro. De Persia a Grecia. Oiga, hermano. Y esa situación se prolongó hasta el año 63 a.C., cuando ahí el emperador Pompeyo hizo de Judea y Samaria una provincia romana. Y de ahí, de esa manera, un nuevo dominador entró en escena, que fue el Imperio Romano. Oiga, hermano, esto es un contenido histórico. Estamos hablando exactamente, nos ubicamos en el destierro. El pueblo de Israel estaba durante casi un siglo antes de Cristo. Por la desobediencia cayeron en el destierro en Babilonia y pasaban de un dominador a otro. De un dominador a otro y a otro. Entonces, ya finalmente nos hacemos referencia hacia cuando entra en escena el Imperio Romano. Del tiempo de la dominación de los griegos, que es llamado la época helenística, es de donde provienen los libros Primera y Segunda de Crónicas, de las Crónicas, Esdras y Nehemías. Y también está el libro del Eclesiastés, Esther, Tobía y el Eclesiástico, que también es llamado Sirásida. Y en ese mismo orden es importante que nosotros recordemos, hermanos, que hacia el año 1700, hacia el año 170, antes de Cristo se produjo la gran rebelión de los macabeos, donde un tal Judas Macabeo y sus hermanos acaudillaron a los judíos contra los reyes helenistas de Siria. Y estos hechos están recogidos en los libros Primera y Segunda de Macabeos. También de ese tiempo de los romanos,
Se dice que son los libros de Judith, Daniel y finalmente el libro de la sabiduría. Ya nosotros hemos sabido lo que ha pasado, lo que aconteció con el pueblo de Israel, lo hemos estado escuchando y de cada libro, de dónde proviene y dónde está contenida esa historia bíblica. Toda esta larga historia que nos llevaría años para poder desmenuzarla una a una, que nosotros hemos recorrido en sus grandes momentos, tenía un destino, mis hermanos. Y usted sabe que ese destino era y es Jesús, el Cristo, el Mesías, el Salvador de los hombres. Mis hermanos, por eso es que cuando Jesús nace en Belén, pequeño pueblo cerca de Jerusalén, la historia llega al punto cero. ¿Qué significa eso? Acaba una gran etapa de la historia y es ahí donde empieza otra. La etapa definitiva, la historia definitiva, la que ahora nosotros estamos viviendo. Nosotros somos después de Cristo. Y eso quiere decir que para nosotros Jesús es nuestra realidad definitiva, a la que todo lo demás se tiene que referir y subordinar. ¿Por qué? Porque la vida y las enseñanzas de Jesús, nosotros sabemos que están contadas, se cuenta la historia de Jesús en los evangelios. Y la vida y las enseñanzas de la iglesia primitiva está contenida en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ya luego en las cartas de los mismos apóstoles también hay historia de esa iglesia primitiva. Todos estos documentos forman lo que se llama el Nuevo Testamento. Pero de ello nosotros vamos a tener que dedicar otro tiempo más adelante. Vamos a hacer en esta parte un breve resumen de lo que nosotros hemos hablado hasta ahora. El pueblo de Israel, al que nosotros llamamos pueblo de Dios, fue un pueblo pequeño y pobre que vivió en el territorio de Palestina, que estaba rodeado de grandes imperios y que fueron enemigos suyos. Tuvo siempre una historia muy amenazada, que usted lo sabe. Y este pueblo de Israel fue originalmente un pueblo nómada. Y es por eso que su Dios era el Dios de los nómadas. Y el Dios de la historia que peregrina con su pueblo. Cuando Israel se asentó en Canaán, siguió creyendo en el mismo Dios y el Dios de la historia. El Dios de la historia, mis hermanos, creyó este pueblo. El pueblo de Israel tuvo una existencia muy agitada porque vivió desterrado y perseguido. Pero Dios siempre fue para el pueblo de Israel el Dios de la liberación. Y es importante que hoy usted se pregunte qué es lo que más le ha llamado la atención de esta historia, de este tema. Y cuál es la relación que existe entre el Dios de Israel y el Dios de los cristianos. Y cuáles son las enseñanzas que usted ha sacado de este tema. Y de esa manera nosotros terminamos esa primera parte donde habíamos iniciado a hablar de la historia de la salvación. Que nosotros sabemos que el tema central que trata la Biblia es la historia de la salvación. Y por eso que la Biblia es el libro fundamental de nosotros los cristianos católicos. Porque en ella está contenida toda la palabra de Dios. Y nosotros hemos hablado también en anterioridad cómo se han desarrollado un poco las grandes etapas de la historia de la salvación. Que ahí hemos mencionado al pueblo de Israel precisamente y cómo esa historia tiene tanta importancia para nosotros
Y vamos a llegar ahí para hacer una pequeña recapitulación, esta segunda parte de esta enseñanza sobre las grandes etapas de la historia de la salvación. Porque la historia de la salvación nosotros sabemos que no se ha desarrollado rectilíneamente, sin solución de continuidad. Nosotros sabemos que esta historia se divide en 3 grandes etapas. Y a eso parece que se refería a Jesús cuando dijo a sus discípulos en el momento de la ascensión: no os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha reservado a su autoridad. Hechos 1:7. Porque estos tiempos o etapas, como nosotros acabamos de indicar, son 3. El primer tiempo es el tiempo de la preparación o de la promesa, que es todo ese tiempo del Antiguo Testamento. Y el segundo tiempo es el tiempo de la plenitud, el momento elegido para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que fue inaugurado la nueva era de la salvación, y de ello nos habla todo el Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios. Y el tercer tiempo es el tiempo que transcurre desde la venida de Cristo hasta el final de la historia, o sea, el momento de la consumación definitiva, del juicio final, el último, del juicio último de Dios, Romanos 2:6. Ahora, en este momento, debemos indicar una última cuestión que es muy importante para nosotros saber. ¿Cuál es la relación que existe entre estas 3 etapas que nosotros hemos mencionado anterior? La primera es el tiempo de la promesa. La segunda es el tiempo del cumplimiento de lo prometido, la llegada de Jesucristo. Y la tercera es el tiempo en el que se vive lo ya realizado en Cristo y por Cristo. Pero ¿cómo se relaciona cada una de estas? Y ahí se nos plantea el problema de la relación que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y esa relación que existe entre la promesa y el cumplimiento de lo prometido. Entre una promesa que se nos ha dado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, esa promesa se cumple. Esta relación tiene una connotación muy importante, porque lo que quiere decir es en esta parte, hermanos, esta relación no quiere decir que cada pasaje del Antiguo Testamento se cumpla en el Nuevo. Es importante que usted sepa eso. Lo que quiere decir es que la persona y la obra de Cristo, mis hermanos, es el cumplimiento de lo que se había anunciado en forma de promesa en el Antiguo Testamento. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces ese cumplimiento del Nuevo Testamento se realizó de una manera absolutamente inesperada y desconcertante, es decir, como no podían ni sospechar los hombres del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que nosotros queremos dejar dicho? Es que los hombres del Antiguo Testamento esperaban la venida de un Mesías, de un nuevo y de un definitivo templo, de una ley definitiva. Pero lo que no podían sospechar los hombres de la antigua alianza es que ese Mesías, ese templo y esa ley fuera a realizarse en el fracaso y la vergüenza de un ajusticiado, de un crucificado. Ellos no sabían eso. Se sabe que Isaías proclamó. ¿Qué significa eso, mis hermanos, lo que nosotros le decimos? Ese término, que la relación, que nosotros hacemos referencia a ese fracaso y la vergüenza de un ajusticiado y de un crucificado. Y es que esa relación de cada etapa con la anterior está marcada
por lo que nosotros podemos llamar un progresivo ocultamiento de Dios, de las revelaciones portentuosas y aparatosas del Antiguo Testamento. Unas revelaciones grandes, pero de ahí, de esas grandes revelaciones, se pasa a lo que se llama algo simple, algo muy humilde, hermano. De un hombre como los demás hombres, de un obrero, de un predicador, de un crucificado que entregó su vida por el mundo. Y que de ese crucificado y ajusticiado se pasó a la vida. Al compromiso con los demás hombres. Se pasó al compromiso de vivir en un mundo mejor, de construir un mundo mejor. Y ahora a Dios se le encuentra en el hombre, mis hermanos. El templo hoy es la comunidad de nosotros los creyentes. Y nosotros sabemos que ahí ese culto de adoración para los creyentes es esencial. Y esa nueva ley es el amor, hermanos. Dios ha bajado, se ha rebajado y se ha ocultado, hermanos. Dios se comprometió con la vida y ha tomado esto muy en serio. Hasta querer ser encontrado con el compromiso, con la vida misma. Muchos cristianos no quieren encontrar a Dios en lo grande, en lo extraordinario. No quieren encontrarlo en lo aparatoso, en lo pomposo. Esto es una regresión a etapas, mis hermanos, ya superadas. Y en el fondo es algo así como no aceptar que Dios ha hablado en Cristo de una manera definitiva y que se ha revelado a nosotros para siempre con su llegada. Y la relación que existe de la tercera etapa, que es la actual, con respecto a la segunda, consiste, hermanos, en que Jesús ha realizado de una vez y por todas la revelación de Dios, la salvación del hombre, la instauración del reino de Dios. ¿Y qué significa eso, hermano? Que nuestra tarea hoy en la actualidad consiste en seguir fielmente a Jesús. Y ya luego nos toca hablar de ese llamado y de ese seguimiento de Dios. De este tema nos quedamos que la historia de la salvación tiene 3 etapas. La promesa, Antiguo Testamento, el cumplimiento, Nuevo Testamento, la vivencia de lo realizado en Cristo. En las etapas segunda y tercera, Dios se va ocultando progresivamente y los cristianos encontramos a Dios en Jesús el Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Y hemos explicado durante estas 5 enseñanzas que la Biblia, para entender los libros de la Biblia es necesario tener en cuenta los géneros literarios en que fueron escritos. Ya nosotros tenemos algunas ideas de algunos temas. Por ejemplo, estamos estudiando el libro de los Salmos, donde vamos explicando poco a poco, según la inspiración de Dios y según la bibliografía necesaria para poder explicar estos temas. Hoy, pregúntese también, hermano, si usted ha leído la Biblia entera. Hay gente que dice, yo he leído la Biblia entera. Pero realmente tiene la importancia de leer la Biblia entera. Si la palabra si no la entendí nada, si no la puedo aplicar. Y porque hay mucha gente que tiene en su casa la Biblia, pero no la lee nunca. Y sobre todo esto que hemos hablado, hermanos, usted debería de preguntarse, ¿cómo debe ser su actitud ante la historia?
Hay mucha gente hoy que se fija en las revelaciones, en lo que dice, en las revelaciones, en la profundidad de la palabra, pero sin embargo hay personas que apenas se fijan en Jesús. Demos gracias a Dios en este día, mis hermanos, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él está en nosotros, porque Él se manifiesta con su luz, con su paz. No se pierde, hermano, el tema número 6, en el que vamos a estar hablando acerca, más profundidad, acerca de la palabra de Dios, hablando más de las enseñanzas, de la inspiración de la Biblia, en qué consistió esa inspiración de la Biblia y cómo nosotros podemos descubrir el mensaje de la Biblia. Y así sucesivamente vamos a ir nosotros aprendiendo poco a poco algunas pinceladas y algunos temas de interés de la palabra. Te damos gracias, Señor, por la palabra de vida. Abre nuestro entendimiento para poder entender tu palabra. Gracias, Jesús, por amarnos, por bendecirnos y protegernos, porque en ti estamos seguros. Gracias, Señor Jesús, porque a veces, aunque los temas sean un tanto difíciles e históricos y técnicos, tú nos ayudas a entender que hay una historia, que existe una historia, Señor Jesús, que precede el gran amor que tiene el Señor por nosotros, el gran amor de salvación, el gran amor de vida, el gran amor de misericordia. Te amamos y te bendecimos, Señor, porque te has entregado por nosotros, porque te has revelado, Señor, a través de la historia, para darnos la vida, para darnos el amor, para glorificarte. Gracias por estas grandes etapas de la historia de nuestra salvación, esa promesa de del Antiguo Testamento, y esa segunda etapa del cumplimiento en el Nuevo Testamento, y esa tercera etapa, la vivencia de lo realizado en Cristo, y de podernos ayudar a entender cómo se relacionan la una con la otra, y cómo Dios, a través del oculto, se manifiesta a los cristianos a través de su Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque eres nuestra respuesta en medio de las dudas y del temor. Gracias, Jesús, por bendecirnos y glorificarnos con la paz. Glorificarte en nosotros con tu palabra. Tu palabra es vida. Tu palabra es luz a nuestros senderos. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Shalom. Shalem.